Dale. Bueno, Mercedes, hagamos una cosa. Primero, pues sentate, vuelve a mí y ahí te hago la primera pregunta. Bueno, muchísimas gracias, Sebastián, por invitarme a esta entrevista. Mi nombre es Mercedes López Cantera, soy doctora en Historia por la Universidad de Buenos Aires, por la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. En la actualidad me desempeño también como docente en la Universidad de Buenos Aires en varias dependencias, en económicas, en filo, en la carrera de Historia puntualmente, en el ciclo básico común. También trabajo en la Universidad Torcuato Di Tella. Tengo el cargo de investigadora formada en el Instituto Ravignani y soy miembro integrante del Centro de Estudios Históricos de los Trabajadores y las Izquierdas, el CETI. También participo de distintas redes como Red de Derechas y Memoria, una red vinculada a la Universidad Federal de Minas Gerais, a la REIDER, que es la red de estudios interdisciplinarios sobre derechas, coordinada por Ernesto Bojolaski y Martín Vicente. Y bueno, también participo de distintos espacios de debate, de discusión sobre represión, el cruce izquierdas y derechas. Y bueno, mi especialización ha sido en relación a los estudios sobre anticomunismo en Argentina. En la actualidad, en su momento, en lo que trabajé más que nada fue en los orígenes del anticomunismo acá en el país en torno a los años de las entreguerras, y en la actualidad estoy avanzando hacia lo que sean los comienzos del peronismo, ¿no? No solamente el golpe del GO del 43 al 46, sino también en relación a los primeros años de la presidencia de Perón. Pienso continuar, ¿no?, con el ciclo de los gobiernos, de los primeros gobiernos de Perón. Eh, Así que ahí estoy más que nada trabajando anticomunismo en peronismo y en antiperonismo, ¿no? No me circunscribo específicamente a lo que sería una sola identidad política. Eh, Así que bueno, soy todo oídos. Bueno, antes de pasar formalmente a la pregunta, que se cumpla la ley de financiamiento universitario por el hecho de que doctores, licenciados, gente que tiene maestrías, gente de una enorme formación, está ganando muy mal. El Estado no le está devolviendo todo lo que saben. Es difícil encontrar académicos que ganen más de 1,5 millones de pesos, cuando el Estado, por el conocimiento que tienen, debía pagarle dos, tres, cuatro veces más, por lo menos. Así que llamamos a eso, en eso coincidimos, ¿no? Bueno, no, te agradezco mucho por la mención, y también hay que tener en cuenta que no solo es que nos está empobreciendo como trabajadores asalariados, que somos los docentes universitarios, sino que también el financiamiento de las universidades complica lo que es el desarrollo de la investigación, ¿no? Entonces, ya de por sí hay un ataque directo hacia lo que es el principal espacio de investigación estatal, que es el CONICET. A eso le tenemos que sumar que el desfinanciamiento de las universidades también redunda en una menor formación o una formación más cerrada, más elitista, ¿no?, de lo que son nuestros investigadores que se manejan en el mundo universitario. Así que sí, te agradezco la mención y aprovecho y complemento, sumo a tu comentario. Pero así yendo a la cuestión del anticomunismo, se decía, para hablar del nazismo, que el nazismo cambió el concepto de judaísmo por el de judeidad, que ya no era Ujú. no era una entidad racional, sino que era como una cosa símil bacteriológica, como un virus. David Viñas decía que los de la derecha veían el comunismo una patología, un pensamiento frenológico, un pensamiento de premoderno, algo así, a las concepciones del siglo XIX, anteriores al siglo XIX. Se puede Sí. decir, antes de meternos en la historia, que para la derecha el concepto de comunismo es como una cosa media patológica, que lo asocian, pareciera que están hablando de una patología de base, que una ideología política por momentos, en su anticomunismo declarado, y que nunca terminan de entender bien qué es el comunismo. Bueno, a ver, te voy a decir, viste la famosa frase más complejo, pero tratando de explicar esa complejidad, porque también hablando con otros colegas siempre decimos que uno dice más complejo, pero no termina de explicar nada cuando uno dice eso. Inicialmente te diría un ni, y te voy a fragmentar esa respuesta en dos aspectos. Lo voy a dividir en dos aspectos. Por un lado, yo coincido con esa caracterización,
que vos mencionás, en relación a lo que pasa con hay un elemento común entre lo que se puede analizar en relación a la figura del judío como enemigo interno y del comunismo, que es la construcción de enemigos, ¿sí? En un punto hay un elemento de certeza en las afirmaciones, hay un elemento de certeza, por ejemplo, un elemento en el cual yo comparto las afirmaciones que me mencionás, que es esto de pensar a la al sujeto comunista al problema comunista, ¿no? Uno de los términos que empleo mucho, ¿no? Cuando empiezo a explicar lo que es el fenómeno del anticomunismo, no solo en Argentina, porque el fenómeno del anticomunismo se tiene que pensar de manera transnacional. Si es imposible pensar en el problema comunista en Argentina sin pensarlo en términos globales, en lo que significó en los años 20-30 y después posteriormente a lo largo del siglo XX. Pero, digamos, cuando uno comienza a trabajar este tema, yo uno de los planteos que hago en los años 30 es la existencia de una cuestión comunista el problema comunista, ¿no? Entonces, el problema comunista no está atado exclusivamente a la identidad comunista en términos de lo que quienes estudian o estudiamos izquierdas lo caracterizaríamos, ¿sí? El problema comunista o el comunismo para los anticomunistas es una representación de un enemigo que extiende la identidad del carnet afiliado al PC. ¿Entendés? En eso estoy de acuerdo con que hay un elemento extensivo que se puede comparar en parte con la cuestión de la judeidad. Pero en segundo lugar, y después podemos desarrollar ambos aspectos, pero me quiero remitir también a la segunda cuestión, me resulta a veces un tanto complejo o complicado, que no sería exactamente lo mismo, cuando se refiere mucho a esto de la patologización del enemigo para darle a la derecha un carácter irracional y darle a la construcción de esos enemigos un carácter irracional que lo aleja de la discusión política, ¿sí? Es decir, el enemigo comunista para los anticomunistas es cierto que no es el afiliado al PC, necesariamente pueden ser distintas identidades que por algo en particular van a caer en esa categoría, después eso lo podemos comentar, a qué me refiero con algo en particular, pero sí me habla mucho de la discusión política que esos actores, casi siempre estamos hablando de un arco que vaya del centro hacia la derecha, ¿no? Actores, me refiero a católicos conservadores o reaccionarios, ¿sí? Otras religiones también con posiciones reaccionarias o conservadoras, el amplio arco del conservadurismo, sectores de la derecha liberal, por supuesto, sectores, por supuesto, de hablar de las extremas derechas, de los filofascismos, de los fascismos, de los nacionalismos de derechas, ¿no? O sea, todo ese arco de centro a derecha observan el problema comunista un debate político que tiene que ver con la defensa de un orden, ¿sí? El anticomunista está discutiendo una oposición para validar, ¿sí? Determinadas ideas, determinadas prácticas políticas, determinados ideales de lo que tiene que ser una organización gremial, una organización estudiantil, ¿sí? Podemos poner todos los ejemplos que se nos ocurran. Determinados roles también sexogenéricos también se pueden incluir en eso mismo. A lo que voy es, el problema de plantearlo de la patologización, y ahí también lo voy a enganchar con la cuestión del antisemitismo, también el problema de enganchar al anticomunismo con el antisemitismo, es considerar que estos anticomunistas plantean que el problema rojo, el peligro rojo, vendría a ser algo equiparable a un fantasma, a una amenaza hipertrofiada, ¿sí? Cuando en realidad ellos tienen bastante en claro qué es lo que no quieren que ocurra en la sociedad, de lo cual lo califican como problema comunista. Y el problema comunista que ellos quieren frenar, que esos anticomunistas quieren frenar, es ni más ni menos que la posibilidad de una revolución social. O sea, todo elemento que potencialmente conduzca, ¿sí?, a una transformación de la sociedad es algo que potencialmente puede ser comunismo o directamente lo van a calificar como comunista. Entonces, por ejemplo, dentro del periodo que yo trabajo, un caso muy
puntual o que representa muy bien esto que te estoy diciendo, lo que pasa con la identidad antifascista. Como bien saben muchos, o quien no lo comento ahora, el antifascismo fue una bandera, sigue siendo hasta la actualidad una bandera, levantada por diversas identidades. Puedo encontrar sectores del liberalismo, puedo encontrar socialdemocracia, puedo encontrar izquierdas reformistas, izquierdas revolucionarias, izquierdas latinoamericanas, izquierdas nacionales. Hay un montón de identidades políticas que se van a representar en el antifascismo. Ahora, ¿qué pasa con el antifascismo? Es una bandera que habla de una lucha transnacional, ¿no? Rompe la causa nacional, rompe la identidad de naciones, ¿sí? Hace que el antifascista argentino se identifique con el antifascista español, con el antifascista rumano, con el antifascista japonés, si existen antifascistas en Japón, es difícil. Pero me refiero a que ahí hay un elemento que es la solidaridad internacional que en los años 30 fue homologada al comunismo, ¿sí? Ahora, hay un punto también de partida bastante verídico, es decir, en los años 20 y comienzo de los 30, entre los antifascistas estaban los comunistas, ¿sí? A mediados de los años 30, el Frente Popular, que podemos identificarlo como una bandera, o perdón, como una línea política de los partidos comunistas a nivel mundial bastante moderada, ¿no? Esto de buscar alianzas electorales con distintas identidades con el elemento común de la defensa de la democracia, ¿no? Le baja el tono a lo que eran las prácticas o las posiciones más intransigentes, más revolucionarias, ¿no? De comienzo de los 20. Pero, ¿qué pasa? Los frentes populares multiplican, ¿sí? La línea política, ¿no? La estrategia del Frente Popular multiplican las entidades, organizaciones, ¿sí? Eventos, actos en torno a la bandera del antifascismo, y eso estaba muy vinculado justamente al Frente Popular y a los partidos comunistas. Entonces también era fácilmente identificar antifascismo con comunismo, ¿sí? Entonces, yo tengo elementos reales de data concreta que tienen que ver con las identidades políticas del momento, que eran identificables de acuerdo a informes de la policía, de acuerdo a análisis de intelectuales católicos, de acuerdo a también intelectuales conservadores, ¿no? Tengo, eh, digamos, un asidero, un apoyo empírico donde se puede decir, bueno, muchos antifascistas están vinculados al comunismo. Ahora, después está el tema del análisis de cómo las derechas o los sectores anticomunistas van a ver a ese problema, que es que el problema no es que alguien que milita activamente en una organización de izquierda sea necesariamente antifascista, sino que otras personas se vinculen a esa bandera del antifascismo, ¿sí? Y que eso potencialmente los lleve, los conduzca a cuestionar el orden social, el status quo, ¿sí? Entonces, por eso te digo, cuando vos me preguntaste esto, es un ni, porque por un lado es cierto que no se circunscribe a una identidad política concreta el anticomunismo, ni tampoco a una realidad o coyuntura nacional, ¿no? Ahora te voy a hacer un comentario respecto a eso, pero lo cierto es que se hace extensivo por la propia lógica de análisis que tienen quienes se oponen a algo, en este caso, a lo que serían potenciales transformaciones de un orden que consideran indiscutible. Y acá hago dos comentarios más y cierro para no hacerlo tan largo, ¿no? Eh, esta raíz conservadora del anticomunismo, ¿por qué digo conservadora del anticomunismo? Dentro del anticomunismo voy a tener filofascistas, voy a tener reformistas, voy a tener de todo tipo, ¿no? Pero hay un elemento de base que es conservador, que tiene que ver con el rechazo a la transformación social, que eso es la herencia que deja la reacción contrarrevolucionaria del siglo XIX. O sea, nosotros si tenemos que pensar en las raíces del anticomunismo, yo me tengo que ir al siglo XVIII y la reacción contra la Revolución Francesa, contra la Ilustración, ¿sí? Todo lo que hay toda una larga génesis de un análisis y de construcción de enemigos, ¿sí? Donde se van a enganchar los anticomunistas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El problema del comunismo, y por eso también se patologiza, ¿sí? El problema del comunismo es que es una afrenta a un orden que no debería tener ningún tipo de cuestionamiento. O
¿sí? Para los conservadores, sean religiosos, no religiosos, etcétera, lo que quieras, ¿sí? Eh, Quienes se oponen a lo que es la revolución social lo hacen en nombre de una naturaleza. Por eso también esta idea de que el comunista, el revolucionario es un perverso, es un degenerado, no degenerado ni perverso en el término sexual, como le pasa a Milei, que cualquier cosa lo pasa por lo sexual, no estoy hablando de eso, sino esta idea de la perversión de una, claro, la perversión de una naturaleza, ¿no? Una mujer tiene que estar cumpliendo su rol natural en su casa, ¿sí? Con la maternidad, ¿sí? No puede cuestionar eso, no puede romper el espacio privado, no puede ir a la vida pública, ¿sí? Porque es romper con la naturaleza. Por eso también se consideraba en los años 20 y 30 que el comunismo lo que hacía era romper con la familia, avasallar la familia. En el medio tenías todas las medidas de reformas sociales que impulsa también la Unión Soviética en el proceso del comunismo de guerra. Entonces, digo, tampoco estaban tan, o sea, es el primer país en legalizar el aborto, digo, tampoco estaban tan errados en su análisis de crítica Sí, pero a la familia. por ejemplo, Sí, en España el Partido Comunista rechaza el voto femenino porque decían que era el voto dado del confesionario, porque la SEDA tiene vínculo con las asociaciones femeninas de católicas en España en el año 34-35. Entonces es más complejo a veces. también. ¿Qué? Pero ellos no, por ahí está también, vuelvo con esto, ¿no? El anticomunista va a hacer el análisis en relación a las medidas que le, que le correspondan, que le venga bien para encajar en su discurso. Por eso también está el tema de que es una construcción de un enemigo, ¿sí? No van a hablar, que en los años 30 en España, quienes se identifican como anticomunistas, sobre todo el nacionalcatolicismo, el conservadurismo monárquico, ¿no? No van a alertar tanto sobre el PC español, van a alertar más sobre la República. ¿Sí? Como que el anticomunista español, la génesis o el origen del degeneramiento comunista va a pasar por la cuestión de la república. ¿Me entendés? ¿Por qué? Porque la república es el sistema que se va a oponer a lo que ellos consideran la naturaleza del reino de España, ¿no? Que es la monarquía. ¿Sí? Por eso te vuelvo a decir, hay una cuestión de oponerse a algo en defensa, ¿sí? De lo que se considera que no podría admitir ningún tipo de impugnación. O sea, el hecho que exista transformaciones sociales muestran que es equivocado ese orden que se quiere como mantener inmutable. Y ahí voy con otra cosa, y con eso cierro esta primera parte, que es el tema de la revolución, ¿no? Viste que yo te comentaba hace un rato que el anticomunismo hay que pensarlo de manera transnacional. Muchas veces cuando yo empezaba a trabajar anticomunismo, la pregunta que me hacían cuando presentaban los primeros papers, ¿no? Las primeros avances de tesis, eran, pero había posibilidad de revolución en Argentina, ¿sí? Y acá hay algo que rompe un poco la regla que se veía mucho para el siglo XIX, esto, ¿no? De que toda revolución engendra una contrarrevolución. Como que ya hay una ofensiva contrarrevolucionaria del vamos en el siglo XX, pero eso tiene que ver también con que en realidad la revolución que todo el mundo teme ya había ocurrido, y había ocurrido para todo el mundo, ¿sí? Es decir, 1917, por más que esté a casi 20.000 kilómetros, no sé si son 20.000 kilómetros, ¿no? De acá de Argentina, ¿no? 1917, aunque estuviera a 20.000 kilómetros, la Rusia bolchevique, ¿sí? De Buenos Aires o de cualquier otra latitud del territorio argentino. Esa fue una revolución que ya había ocurrido y eso fue un ejemplo para el mundo. ¿Sí? Entonces, hay una cuestión donde puede ser que suceda algo en el país, pero si sucede en otro lado, ya eso puede ir generando un efecto dominó que hay que detenerlo. ¿Sí? Pero Entonces, también esto por eso te decía esto de la visión transnacional. O sea, la revolución ya no va a ser para la mirada contrarrevolucionaria del siglo XX, la revolución ya no es la del siglo XVIII, es la del XVII.
No importa dónde haya sido, no importa si se equivocaron, no importa si después el PC, por ejemplo, el PC va a virar a posiciones cada vez más reformistas, no importa eso. Eso ya ocurrió y vos sos heredero de esa tradición. No importa que ahora estés abogando por la democracia y participes de las elecciones, ¿me entendés? Vos te identificás con esa bandera, ya está. Pero, por Y es ejemplo, algo interesante de cómo, sí, que el anticomunismo norteamericano, que el más conocido, el famoso macartismo, la histeria anticomunista, el caso Rosenberg, las películas de propaganda norteamericana de 1950, eso es un periodo muy acotado en la historia, que va del 46-47 hasta el sí, 59-60, por la crisis de homicidio, un poquito antes. Después las relaciones entre la Unión Soviética y los yanquis, o sea, ya para mediados de la década del 70 las películas de propaganda contra la Unión Soviética eran muchísimo menores. Brezhnev y Estados Unidos tienen pactos inclusive con la revolución iraní, con el vínculo con el mundo árabe. Hay negociaciones sobre América Latina. mm. Digo, una vez que murió Stalin Pero y fíjate que, por ejemplo, no, pero te el comento lo siguiente, eurocomunismo, ¿qué? pero ahí tengo un comentario, mira, porque ya lo sacaste el caso de Estados Unidos. En el año 19, el gobierno norteamericano ya está implementando medidas, ¿sí? Eh, represivas, primero contra el anarquismo, ¿sí? Y después contra lo que fueran sindicatos revolucionarios. Y ya a comienzos de los 20 se van poniendo las bases de lo que después va a ser el Comité de Actividades Antinorteamericanas. La represión anticomunista empieza mucho antes en Estados Unidos. Se amplifica, por supuesto, a partir de la doctrina Truman, pero vos lo tenés de antes. O sea, fíjate todas las políticas que se van a tomar en relación a la Liga de las Naciones en los años 20 respecto a la Unión Soviética. ¿Sí? Eh, por supuesto que hay un montón de posiciones que van cambiando, la mirada sobre Stalin en el momento del año 41, la incorporación de la USA a la guerra va a hacer que se vuelva un poco más amable, ¿no? La imagen soviética para los países aliados, pero de todas maneras vos tenés una alerta, una alarma que se dispara inmediatamente ocurrida la revolución en el 17. Y eso queda como algo casi inmutable. ¿Viste? Hay algo de la rigidez de las ideas anticomunistas, ¿no? Así como son muy flexibles la categoría comunista para el anticomunista, ¿sí? Hay algo de la rigidez de los hechos, ¿no? De las imágenes. Ya no importa que los PCs hayan moderado, son los hijos de la revolución, ya está, punto. Eso es... Sí, pero lo que me refiero es que Roosevelt reconoce la Unión Soviética en el 32, 33. Después está la alianza durante la Segunda Guerra Mundial, pero digo, también está de que a partir de un momento las relaciones, o sea, la nueva izquierda del 68 denuncia la burocratización de la URSS en su vinculación con Estados Unidos, el pacto vodka-cola. Digo, hay películas, por ejemplo, las películas de propaganda que se hacían en el 51, 52, los cuerpos vivientes y demás, eso en la década del 70 no se podrá haber hecho, porque ya era el enemigo lo veía en otros lados, los enemigos eran las panteras negras más que los comunistas. O sea, los comunistas seguían siendo, pero Bueno, pero fíjate cómo se clasifica. A ver, por ejemplo, en Estados Unidos el Partido Comunista en la década del 50 ni existía y está proscripto, básicamente, ¿sí? No obstante, hay un montón de transformaciones sociales que las van a empezar a calificar como actividades tildadas o de comunistas o de lo que termina pasando, que es esto de lo anti-norteamericano, ¿sí? Eh, Fíjate lo extenso, ¿cuál sería el problema comunista en Estados Unidos de los años 50 y 60? Las transformaciones socioculturales de la juventud, ¿sí? Vos mismo hablaste del tema de las panteras negras, ¿qué es lo que pasa con toda la investigación y persecución que se hace en los movimientos por los derechos civiles? Eh, Ahí tenés un montón de trabajo sobre el papel de la familia y de la maternidad en la educación de los jóvenes americanos y el rechazo que generan estas posiciones conservadoras, ¿no? En relación a la familia y a la maternidad respecto a las políticas de igualdad de derechos de la comunidad afro, ¿no?
porque lo consideraban, ¿sí? Una forma de generar la sociedad que se quería preservar, ¿no? Cómo se va mezclando el tema de lo racial con lo contrarrevolucionario, ¿no? El racismo con la contrarrevolución. O sea, ¿cuál es el problema de la comunidad negra, ¿sí? Levantándose contra la represión policial, la segregación de los estados sureños? El problema es que rompen el status quo. Por eso te vuelvo con el tema del orden, ¿sí? Sí, o sea, entiendo lo que me querés decir, pero digo, en el año 65, 66, el enemigo era Malcolm X, o sea, digo, los derechos civiles vienen por un pastor protestante, Martin Luther King, un hombre que venía de ese riñón conservador sureño, también digo, el Partido Comunista nunca... Que no tienen que, bueno, igual Luther King tenía posiciones socialistas, no era que no Sí, estaban alejados de la izquierda. Pero a ver, si vos estás criticando el status quo, ¿cuál es la calificación que te van a dar los defensores del status quo? Que sos un comunista. revolucionario. El revolucionario en el siglo XX se lo clasifica como comunista. Independientemente de lo que decíamos anteriormente sobre las líneas políticas de los partidos comunistas a nivel mundial. Después de los años 50 pierden todo ese potencial revolucionario, se oponen a la lucha armada. Digo, acá tienen los partidos comunistas en el cono sur, sobre todo el argentino, durante las últimas dictaduras, tuvieron un papel bastante penoso. Digo, a pesar de todo eso, el problema comunista sigue estando subyacente a otras identidades, ¿no? El problema del subversivo, en el caso de las dictaduras del cono sur. Pero fíjate que siempre el problema es una cuestión de orden y revolución. Y ahí es donde está el debate político, que es el problema de la patologización. Si nos quedamos simplemente en pensar que la derecha lo que hace es patologizar al enemigo, la pregunta es qué debate político está encerrando eso. Pero, por Porque ejemplo, si no pensamos que son una manga de trasnochados. no, obviamente, no, son mucho más, son mucho más inteligentes de lo que uno piensa. Pero digo, a lo que me refiero es, Claro, pero fíjate que borronea mucho eso. A mí me parece que es complicado cuando no estoy diciendo que vos lo dijiste, pero digo, por eso también discuto lo de la primera pregunta que me habías tirado, por eso. la izquierda en Estados Unidos, ¿cómo evolucionó? Como está la famosa Brigada Lincoln que va a la guerra civil, digo, ¿cómo fue el comunismo en Estados Unidos? Hablando, digamos, del Partido Comunista. Mira, te puedo tocar de oído esos temas, porque yo no soy especialista de PC en Estados Unidos, así que no te podría dar, no me parece meterme en un escenario ahí que me excede. Sí, pasa que, bueno, hay muchas limitaciones en términos legales, ¿sí? Entonces, todo lo que tenga que ver, todas las organizaciones satelitales al Partido Comunista, a los partidos comunistas en los países, en el caso norteamericano, nos van prohibiendo, las limitan, ¿sí? Entonces, hay una cuestión de proscripción, ponerle formal, ¿sí? Todo eso va degenerando, bueno, es todo un proceso de disciplinamiento social. Fíjate que no existe una izquierda fuerte, existe una izquierda en Estados Unidos, pero no es una izquierda fuerte. Digamos, y acá, ya que hablábamos del anticomunismo, ¿cómo fue evolucionando los anticomunistas más que el anticomunismo? A los anticomunistas, no el comunismo. Ah, también, también. Mira, vuelvo con el tema de la construcción de enemigos. Yo creo que el anticomunismo le da a determinados estados, le permite ir armando una construcción de problema para el orden interno. Es decir, el problema por ejemplo, hago la comparación con el caso local. En el caso o regional, las dictaduras del Cono Sur, el problema no era el comunismo per se, sino esta idea del subversivo que englobaba, ¿sí?, la idea de la revolución, la idea de la insurrección, donde comunismo e izquierda eran un elemento más, pero por ejemplo acá en Argentina también se mezcló todo lo que fuera el peronismo combativo, ¿no?, en esa identidad. Entonces, pero esa idea de problema para el orden interno se monta sobre la caracterización que se hace en su momento del comunismo en los años 20 y 30. Lo mismo ocurre para el caso de Estados Unidos. La idea del problema para el orden interno, ¿sí?, a partir del 17, de los años 30 y después del 47 con doctrina Truman, va a montar en todas las políticas de seguridad nacional que se observan, no solo con la doctrina del 47,
sino también con toda la cuestión antiterrorista que va a aparecer de los 90 en adelante. Entonces, hay una, fíjate que la islamofobia, ¿sí? La caracterización del terrorismo siempre se plantean dos aspectos, ¿no? Por un lado, lo irracional de ese enemigo y por el otro lado, cómo ese enemigo lo que hace es atentar contra valores, ¿sí? Es nuestro enemigo en valores. Es el problema de la comunidad musulmana o el problema del mundo árabe es que atenta contra los valores occidentales cristianos, ¿sí? De vuelta, está esto de pensar cómo se desmorona, ¿sí? Cómo se lleva a desmoronar un orden que no es solamente el orden político, porque el problema con que eso lo brinda mucho el comunismo como enemigo, más allá del problema del liberalismo en su momento, ¿no? En el siglo XVIII, la ilustración, el liberalismo jacobino, ¿sí? Se van convirtiendo en los grandes enemigos del conservadurismo del siglo XIX, ¿sí? Eh, pero los anticomunistas en el siglo XX lo que plantean eran que esos enemigos, que ese problema del liberalismo, esto lo plantean mucho los católicos, ¿no? Los católicos plantean que el liberalismo planteaba una transformación del orden político, pero que el problema del comunismo es que no es que busca transformar el orden político, busca transformar el orden social, la forma de ver el mundo, le compite de alguna manera, ¿sí? En términos de cosmovisión a lo que pueden plantear las religiones, ¿sí? Entonces, no es solamente la idea de la revolución social, que la toma el comunismo en el contexto de la revolución rusa, la toman los anarcos desde otro lugar, ¿sí? Pero la idea de la revolución social es que estás planteando una forma alternativa de ver el mundo, de pensar la humanidad, de pensar los vínculos, no es solo el orden político. Entonces, ahí hay un tema donde esa forma de construir el enemigo le permite a lo largo del siglo XX, y lo estamos viendo hoy en día en el siglo XXI, ir incorporando a todos aquellos que sean una amenaza para el corpus ideológico de estos antis. De alguna manera, digamos, eh, a ver, porque inclusive el término marxismo cultural utilizado al día de hoy puede ser una continuación Sí. de esa visión anticomunista, porque en realidad el término marxismo cultural es un oxímoron. Digamos, se mete ahí el posmodernismo, el ecologismo, muchas ideologías que no son ni siquiera No, complementarias, digamos. marxismo, te referís a marxismo cultural, en realidad. Claro. Claro, la derecha cuando habla de Ah, marxismo marxismo, porque cultural es como entiendo. decir, no sé, Sí, el sí, paraíso laico. el planteo, sí, el planteo del marxismo cultural es que la derecha lo que dice con ese término es que si bien la Guerra Fría la pierde en términos políticos la Unión Soviética, en términos culturales la gana. Dentro de eso, fíjate que el gran enemigo de ese marxismo cultural para la derecha es el feminismo, ¿sí? La ideología de género, el feminismo. Fíjate qué particular que sea el feminismo, que es que no es sola, el feminismo no es una discusión solo sobre el sistema político, sobre el sistema, sobre el orden social, sobre lo íntimo. Por eso te digo esto de el anticomunista o los nuevos anticomunistas, ¿sí? Fíjate que ahora usan mucho esto del colectivismo, no soy anticolectivista, ¿no? Ahí podés meter incluso al peronismo dentro de ese anticolectivismo entre los enemigos. Pero, ¿cuál es el problema de estos antis, ¿sí? Con el feminismo? Que lo que te hace es subvertir o poner en discusión todo, ¿sí? Desde la vida privada hasta también cómo se desenvuelve la política. Entonces, ahí hay un elemento donde se le tambalea, ¿sí? Los principios, la idea sobre, digamos, de las jerarquías sociales, ¿sí? Se les tambalea todo. Entonces, lo que plantean es todas estas expresiones actuales, como el feminismo, el colectivismo, las cuestiones comunitarias, todo eso para esta derecha,
Que lo interesante de esta derecha es que se ha tornado muy individualista, ¿no? Eh, Hasta los años 90, en la derecha vos tenías discursos que apelaban por ahí a una noción de comunidad, no solo de las derechas religiosas, ¿no? Sino también de la idea de nación, pero el ingrediente del liberalismo libertario, ¿no? De este anarcocapitalismo, ¿no? Le metieron un componente de individualismo que cualquier cosa que apele a lo que es colectivo, a lo que es comunitario, ya es un degeneramiento del máximo cultural, del comunismo, de lo que se te ocurra. De un antiintelectualismo muy marcado, algo que la derecha no tenía, esa cosa tan antiintelectual, ¿no? Eh, las derechas populares en los años 20 y 30 tenían una cosa antiintelectual. Y hay una cuestión también. Yo estoy pensando ahora, estoy pensando muy en 30, ¿no? En años 30, pero ya en ese momento, por ejemplo, el catolicismo criticaba mucho a la izquierda, por ejemplo, el catolicismo disputándole a las izquierdas la relación con el movimiento obrero, ¿no? Eh, la disputa por quién organiza o quién representa a la clase trabajadora. Los católicos de fines del